Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
Hoy, en el programa número 29, vamos a seguir tratando la literatura de lo extraño. Hoy les traje 2 cuentos o relatos que tienen el mismo título, pero que son totalmente diferentes. Uno es anónimo y el otro lo escribió la gran Virginia Woolf. Los 2 se llaman La Casa Encantada. Les va a gustar, creo que sí, a mí me encantaron. Uno es como muy misterioso y el otro es como para pensar, deja mucho que pensar. Los otros 2 son El retrato oval de Edgar Allan Poe, que no tiene directamente ninguna aclaración porque ya sabemos quién es Edgar Allan Poe y que es un grande del misterio, del suspenso, del miedo. Y después otro cuento de otro grande, impresionante, que es H.P. Lovecraft, con su cuento El extraño. ¡Qué miedo! Les aseguro que sí, que da un poquito de miedo. Bueno, espero que los disfruten. Y después, 2 poemas que extracté de el grupo Escribiré Poesía para Ti, que no se los pierdan porque son preciosos. Los dejo con todo el material. Va de mi parte todo mi cariño y mi respeto para ustedes. La Casa Encantada. Autor anónimo. Una joven tuvo una noche un extraño sueño. Caminaba por un inhóspito sendero que ascendía por una colina y atravesaba un espeso bosque. Todo estaba en calma. Reinaba el silencio. Al llegar a la cima de la colina había una pequeña casa blanca rodeada por un hermoso jardín. Llena de curiosidad, la joven llamó a la puerta. Abrió un anciano que tenía una larga barba blanca. Pero al comenzar a hablar, la joven se despertó y no pudo continuar el sueño. Aquel sueño comenzó a perturbar a la joven. No podía dejar de pensar en él. Por si eso fuera poco, durante las 3 noches siguientes volvió a tener el mismo sueño. De nuevo se veía andando por aquel sendero. Una vez más se encontraba con la Casa Blanca y siempre se despertaba en el mismo instante. Justo cuando empezaba a hablar con el anciano de larga barba blanca. Pocas semanas después, la joven se dirigía en coche a la casa de unos amigos que daban una fiesta. Pero a mitad de camino reconoció el sendero de su sueño. Así
que detuvo el coche y comenzó a subir por la empinada colina. Y allí estaba la casa blanca de sus sueños. No lo dudó y llamó a la puerta. Y sí, abrió el anciano de la barba blanca. Ella aprovechó para preguntar: dígame, anciano, ¿se vende esta casa? Sí, contestó él, pero no le recomiendo que la compre. ¿Por qué?, se extrañó ella. Porque en esta casa habita un fantasma. ¿Un fantasma? ¿De quién? El suyo. Y el anciano cerró con suavidad la puerta. La casa encantada. Autor desconocido. Tal vez sea un fantasma. Reflexiones sobre el cuento de la casa encantada. Esa extraña mezcla de realidad y el mundo de los muertos y fantasmas se utiliza mucho a lo largo del tiempo en las historias y en las películas. En este relato se pueden sacar estas conclusiones. En esta historia extraña de la casa encantada, la joven protagonista está muerta, pero no lo sabe. Ella piensa que continúa en el país de los vivos. Hay películas muy famosas que tratan este tema, el de la delgada línea que separa la vida de la muerte. La joven visitaba en sueños la vida en la casa encantada, mientras ella pensaba que era un simple sueño. En realidad, cada vez que soñaba que llamaba a la puerta de la Casa Blanca, era el fantasma quien la visitaba. El anciano estaba vivo y tenía que soportar que cada día el fantasma apareciera. Al fin pudieron hablar y él le contó la verdad.
Otra conclusión que se puede sacar de esto es que la verdad muchas veces es increíble. Dicen que muchas veces mentimos para ocultar una verdad que nos duele o que es muy dura. En esta ocasión, la verdad es poco creíble, como muchas otras verdades. La casa encantada es una metáfora de cómo muchas veces la verdad es la parte más extraña de una historia, en donde cuesta mucho menos trabajo creer la versión falsa. A menudo la verdad es tan difícil de entender que nos aferramos con fuerza a la mentira, aunque sepamos que es un engaño. La casa encantada. Virginia Woolf. A cualquier hora que una se despertara, una puerta se estaba cerrando. De cuarto en cuarto iba, cogida de la mano, levantando aquí, abriendo allá, cerciorándose, una pareja de fantasmas. «¿Lo dejamos aquí?», decía ella, y él añadía: «Sí, pero también aquí». «Está arriba», murmuraba ella, «y también en el jardín», musitaba él. «No hagamos ruido», decía, «o les despertaremos». Pero no era esto lo que nos despertaba. Oh, no. Lo están buscando, están corriendo la cortina, podía decir una, para seguir leyendo 1 o 2 páginas más. Ahora lo han encontrado, sabía una de cierto, quedando con el lápiz quieto en el margen. Y, luego, cansada de leer, quizás una se levantara y fuera a ver por sí misma la casa toda ella vacía, las puertas quietas y abiertas, y solo las palomas torcaces expresando con sonidos de burbuja su contentamiento, y el zumbido de la trilladora sonando allá, en la granja. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué quería encontrar? Tenía las manos vacías,
¿Se encontrará acaso arriba? Las manzanas se hallaban en la guardilla y en consecuencia volvía a bajar. El jardín estaba quieto y en silencio como siempre, pero el libro se había caído al césped. Pero lo habían encontrado en la sala de estar, aun cuando no se les podía ver. Los vidrios de la ventana reflejaban manzanas, reflejaban rosas. Todas las hojas eran verdes en el vidrio. Si ellos se movían en la sala de estar, las manzanas se limitaban a mostrar su cara amarilla. Sin embargo, en el instante siguiente, cuando la puerta se abría, esparcido en el suelo, colgando de las paredes, pendiente del techo, ¿qué? Yo tenía las manos vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra. De los más profundos pozos de silencio, la paloma torcaz extrajo su burbuja de sonido. A salvo, a salvo, a salvo. Latía suavemente el pulso de la casa. El tesoro está enterrado. El cuarto... El pulso se detuvo bruscamente. Bueno, ¿era esto el tesoro enterrado? Un momento después, la luz se había debilitado. ¿Afuera? ¿En el jardín quizá? Pero los árboles tejían penumbras para un vagabundo rayo de sol. Tan hermoso, tan raro, frescamente hundido bajo la superficie, el rayo que yo buscaba siempre ardía detrás del vidrio. Muerte era el vidrio. Muerte mediaba entre nosotros. Acercándose primero a la mujer, cientos de años atrás, abandonando la casa, sellando todas las ventanas, las estancias quedaron oscurecidas. Él lo dejó allí. Él la dejó a ella. Fue al norte. Fue al este. Vio las estrellas aparecer en el cielo del sur. Buscó la casa. La encontró hundida bajo la loma. A salvo, a salvo, a salvo. Latía alegremente el pulso de la casa. El tesoro es tuyo. El viento sube rugiendo por la avenida. Los árboles se inclinan y vencen hacia aquí y hacia allá. Rayos de luna chapotean y se derraman sin tasa en la lluvia. Rígida y quieta arde la vela. Vagando por la casa, abriendo ventanas, musitando para no despertarnos, la pareja de fantasmas busca su alegría. Aquí dormimos, dice ella, y él añade, besos sin número. El despertar por la mañana, plata entre los árboles. Arriba, en el jardín, cuando llegó el verano, en la nieve invernal, las puertas siguen cerrándose a lo lejos, distantes, con suave sonido como el latido de un corazón. Se acercan más, cesan en el pasillo, cae el viento, resbala plateada la lluvia en el vidrio. Nuestros ojos se oscurecen, no oímos pasos a nuestro lado. No vemos a señora alguna extendiendo su manto fantasmal. Las manos del caballero forman pantalla ante la linterna. Con un suspiro, él dice: míralos, profundamente dormidos, con el amor en los labios. Inclinados, sosteniendo la linterna de plata sobre nosotros, nos miran larga y profundamente. Larga es su espera.
entra directo el viento. La llama se vence levemente. Locos rayos de luna cruzan suelo y muro, y al encontrarse manchan los rostros inclinados, los rostros que consideran, los rostros que examinan a los durmientes y buscan su dicha oculta. A salvo, a salvo, a salvo. Late con orgullo el corazón de la casa. Ay, tantos años. Suspira él. Me has vuelto a encontrar. Aquí, murmura ella, dormida, en el jardín leyendo, riendo, dándole la vuelta a las manzanas en la guardilla. Aquí dejamos nuestro tesoro. Al inclinarse, su luz levanta mis párpados. A salvo, a salvo, a salvo. Late enloquecido el pulso de la casa. Me despierto y grito. ¿Es este el tesoro enterrado de ustedes? La luz en el corazón. La casa encantada es un cuento corto, escrito por Virginia Woolf, publicado en 1921. El cuento relata la historia de una familia que se muda a una casa supuestamente encantada en el campo de Inglaterra. La historia comienza con la descripción de la casa, una mansión abandonada que atrae a la familia por su misterio y encanto. A medida que la familia comienza a instalarse, empiezan a experimentar sucesos extraños y aterradores durante la noche. La narradora es una de las hijas de la familia, intenta desentrañar el misterio detrás de la casa encantada. Se aventura a explorar las habitaciones sombrías y las galerías de la casa, donde descubre antiguos retratos y objetos que evocan historias sobrenaturales. A lo largo del cuento, Woolf juega con la idea de la realidad y la imaginación, mezclando lo racional con lo sobrenatural. La casa encantada se convierte en un símbolo de la mente y los miedos internos de los personajes. Es una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y la subjetividad de las percepciones. A través de la metáfora de la casa encantada, la autora explora cómo nuestras sensaciones, miedos y fantasías influyen en nuestra percepción del mundo. En el cuento es presentada como un lugar misterioso y sombrío que despierta la curiosidad de la familia. Y a medida que los personajes se van adentrando en la casa, se van encontrando con esos sucesos extraños. Esto refuerza la idea de que la casa está encantada. Sin embargo, la narradora se muestra escéptica desde el principio y cuestiona la veracidad de estos fenómenos. Es una proyección de los miedos y fantasías de los personajes. Woolf utiliza la casa encantada como un símbolo de la mente humana.
y la capacidad que tenemos para crear otros mundos ilusorios. La casa representa los miedos e inseguridades que nos acechan, como nuestra imaginación puede distorsionar la realidad. A veces, de este simbolismo, la autora pone de relieve la importancia de reconocer y enfrentar nuestros temores para comprender la realidad objetiva. Aborda temas como la dualidad entre lo racional y lo irracional, el poder de la mente para crear narrativas alternativas, e invita a reflexionar sobre la forma en que interpretamos el mundo y cómo nuestras experiencias y emociones pueden influir en esa interpretación. Es un cuento que indaga en la subjetividad de nuestras percepciones, en la influencia de nuestros miedos, en las fantasías, en la interpretación de la realidad. A través del simbolismo de la casa encantada, plantea la importancia de reconocer y confrontar nuestros temores para comprender la realidad de una manera mucho más objetiva. Adeline Virginia Stephen nació en Londres, Reino Unido, en 1882 y murió en Lewes en 1941. Fue una escritora británica. Su nombre figura junto con el de James Joyce, Thomas Mann o Franz Kafka entre los grandes renovadores de la novela moderna. Experimentó con la estructura temporal y espacial de la narración, perfeccionó en sus novelas el monólogo interior, procedimiento por el que se intenta representar los pensamientos de un personaje en su forma primigenia, en su fluir inconsciente tal y como surgen en la mente. Algunas de sus obras más famosas son La señora Dalloway, El faro o Las olas. Ejemplifican ese recurso mediante un poderoso lenguaje narrativo en el que se equilibran perfectamente el mundo racional y el irracional. Woolf fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte y literatura, que desarrolló en algunos de sus ensayos. Entre ellos destaca, por la repercusión que posteriormente tendría para el feminismo, Una habitación propia, en 1932. No solo abordó este tema en los ensayos, sino que también lo hizo en novelas como La inquietante y misteriosa Orlando, en 1928,
en la que se difuminan las diferencias entre la condición masculina y la femenina, encarnadas en el protagonista, un aristócrata dotado de la facultad de transformarse en mujer. Hija de Sir Leslie Stephen, distinguido crítico e historiador, Virginia Woolf creció en un ambiente frecuentado por literatos, artistas e intelectuales. Tras el fallecimiento de su padre en 1905, se estableció con su hermana Vanessa, pintora, que se casaría con el crítico Clive Bell. Ese lugar se convirtió en el centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que figuraban intelectuales de la talla de E. M. Forster, el economista, Jane M. Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, que sería conocido como el grupo de Bloomsbury. Elementos comunes de esta heterogénea élite intelectual fueron la búsqueda del conocimiento y del placer estético, entendidos como la tarea más elevada a la que debe tender el individuo, así como un anticonformismo político y moral. En 1912, cuando tenía 30 años, se casó con Leonard Woolf, economista y miembro también del grupo, con quien fundó en 1917 la célebre editorial Hogarth Press, que editó la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores como Catherine Mansfield, T.S. Eliot o Sigmund Freud. Sus primeras novelas, Viaje de ida y Noche y Día, ponen ya de manifiesto la intención de la escritora de romper con los moldes narrativos heredados de la novelística inglesa anterior, en especial la subordinación de personajes y acciones al argumento general de la novela, así como las descripciones de ambientes y personajes tradicionales. Sin embargo, estos primeros títulos apenas merecieron consideración por parte de la crítica. Virginia Woolf escribió una serie de ensayos que giraban en torno a la condición de la mujer, en los que destacó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora como en una habitación propia. Destacó a su vez como crítica literaria y fue autora de 2 biografías, una divertida recreación de la vida de los Bronwyn a través de los ojos de su perro y otra sobre el crítico Robert Fry, en uno de los accesos de una enfermedad mental que había obligado a ingresarla en varias ocasiones a lo largo de su vida. El 28 de mayo de 1941 desapareció de su casa de campo hasta que días después su cuerpo fue hallado en el río Ouse.
Relatos de misterio y terror por Ander Vildosola. El retrato oval, de Edgar Allan Poe. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada. Encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo,
guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quise así, para poder, al menos si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada en que se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de la luz, al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisionomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de la viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición y, habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él.
Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa. Sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños. Tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Y, en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que se tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aún para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror y gritó con voz terrible: «En verdad esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta.
El retrato oval. Edgar Allan Poe. Resumen y análisis. El hecho de que el narrador se encuentra herido lo lleva a ingresar junto a su criado en un antiguo castillo abandonado para resguardarse mientras se va recuperando. Luego de forzar la entrada, se preparan para pasar la noche en una de las pequeñas habitaciones. El lugar tiene una lujosa y descuidada decoración que incluye tapices, trofeos y pinturas. El incipiente delirio que le producen sus heridas lleva al narrador a interesarse en demasía por las pinturas que decoran el espacio. Por ese motivo, le pide a Pedro, su criado, que cierre las persianas del lugar y encienda un candelabro. Así él puede dedicarse a su contemplación hasta que el sueño lo domine. Además, encontró bajo su almohada un libro con críticas y descripciones de los cuadros, con el que se entretiene mientras se recupera. En un momento, el narrador vuelve a mover el candelabro para leer mejor su libro, lo que provoca que esa luz de las velas revelen un retrato imperceptible hasta ahora en un rincón oculto por las sombras. La sorpresiva imagen impulsa al narrador a cerrar los ojos sin que sepa bien el motivo. Algo en la pintura lo perturba. Una vez calmo, abre nuevamente los párpados y observa el cuadro, que representa a una hermosa joven a punto de convertirse en mujer. El retrato tiene forma ovalada. Muestra a la joven desde la altura de los hombros. La técnica es excelente y la pintura es admirable, por lo que el narrador deduce que su conmoción inicial se debe a la verosimilitud de la expresión propia de una persona viva. Finalmente, luego de observar un momento más la imagen, el narrador mueve el candelario a su posición inicial para apartar de su vista el causante de su honda agitación. Luego abre el libro para informarse de su origen. En ese momento, los lectores nos encontramos con que el relato es un marco para la presentación de la historia principal, el origen del misterioso cuadro. El narrador descubre que la joven era una doncella de extrañísima belleza, encantadora y alegre, que se enamora y se casa con un talentoso y aplicado pintor que ya había encontrado a su novia en el arte. Este motivo produce que la doncella aborrezca el arte, ya que la priva de la presencia de su marido. Un día, el esposo le pide a la joven que se deje retratar, y aunque la idea le produce aversión, es tal el amor por su marido que se presta a posar. A partir de entonces, la pareja se ubica en una torre del castillo donde pasan los días trabajando sobre la pintura. El pintor, profundamente apasionado por su trabajo, no detecta que mientras la pintura avanza, se iba marchitando la salud y el ánimo de su esposa. Sin embargo, la joven no se queja y continúa posando, porque sabe que su esposo está obsesionado con la pintura. A medida que la obra se va completando, la imagen se torna tan realista que todos los que la ven se maravillan. Pero eso no detiene al pintor.
decide encerrarse junto con su esposa en una torre aislada para que nadie los interrumpa, sin notar que su esposa se vuelve más débil a medida que el retrato se vuelve más realista. Finalmente, el pintor aplica su última pincelada, contempla la pintura y expresa: esto es, por cierto, la vida misma. Luego, impactado y horrorizado, se vuelve sobre su esposa, ahora muerta. En el retrato oval, Edgar Allan Poe vuelve a recurrir al uso del narrador no fiable para generar ambigüedad sobre el sentido final de la historia, a partir de su presentación en primera persona de los hechos. Sin embargo, lo que hace distintivo a este relato es el procedimiento de la estructura narrativa del relato marco, en el que se presenta al narrador herido y delirando, que se inmiscuye en el castillo, y el relato principal es la historia del pintor, obsesionado por el arte, y su esposa, la joven doncella. En cuanto al procedimiento del narrador no fiable, su presencia aquí es similar a la del protagonista de Ligeia. En este sentido, basta con que narre ese estado de delirio al que lo indujeron sus heridas cuando ingresó al castillo, para que todo lo que narre luego pueda ser puesto en duda. Es así que el carácter sobrenatural que percibe en la expresión propia de una persona viva puede percibirse en dos interpretaciones: que efectivamente haya un alma habitando el cuadro, o por el contrario, que la expresión sea producto del delirio, la imaginación en su mente en estado enfermo. De esta manera, la ambigüedad que presenta este relato pondrá en relieve el tema de la locura o de lo sobrenatural según el punto de vista que elijamos adoptar. Más allá de esta ambigüedad interpretativa, podemos asegurar que una de las cuestiones más problematizadas en este cuento es el antagonismo entre la belleza de la vida, encarnada en la hermosa joven, y la belleza del arte, representada a través del cuadro. En este sentido, Poe presenta el tema de la oposición entre el arte y la vida, retomado en múltiples ocasiones a lo largo de la historia del arte, a partir de la duplicación de la joven doncella en el retrato ovalado. No en vano se dice que el pintor ya había hallado a su novia en el arte y que la joven solo aborrecía al arte, que era su rival. El uso de la mayúscula en el sustantivo en este punto eleva la categoría de la palabra a la de nombre propio. Es una personificación. Tal como se desarrolla, la cuestión del doble se relaciona también con el tópico de la muerte de una mujer hermosa. La protagonista del retrato oval es pura alegría e ingenuidad, toda luz y sonrisas, y se caracteriza por ser humilde y dócil. Esta última característica invierte la dinámica de otros personajes que utilizó Poe, en la que los protagonistas masculinos presentan una personalidad más pasiva y dócil. La presencia del doble se vincula con lo sobrenatural, en tanto implica el tema de la transmigración del alma y su permanencia después de la muerte. Esta característica se presenta en muchas tramas de Poe, en donde la transmigración se realiza hacia otros cuerpos. En este caso, en el retrato oval, se produce hacia un objeto inanimado, como lo es la pintura, y sin que la joven doncella lo decida.
Hay un carácter vampírico en este acontecimiento sobrenatural, ya que el cuadro consume la energía vital de la doncella mientras su esposo la pinta sin notar que los colores que desparramaba sobre la tela provenían de las mejillas de la que estaba sentada frente a él. En contraposición a la extraña belleza y bondad de esta protagonista, su marido se encuentra caracterizado poco físicamente. Se sabe que es austero, estudioso y apasionado por el arte, aunque no demuestra la misma pasión por su bella esposa. De hecho, el volumen donde el narrador lee la historia del retrato oval maldice la hora en que la joven vio al pintor, se enamoró y se casó con él. Si tenemos en cuenta además que la mujer de esta historia es muy joven, casi una niña, y retozona como un cervatillo. La caracterización negativa de su esposo bordea una escondida violencia misógina. Algunos elementos en relación a la construcción visual del relato serían que a comienzo de la historia el narrador en primera persona comenta haber ingresado al castillo para resguardarse luego de haber sido herido. A primera vista, aunque las circunstancias de su ingreso no parecen ser relevantes, para comprender los hechos principales cumplen una función más allá de la de proporcionar un marco para la introducción a la historia. Le permiten al autor crear una atmósfera de misterio proclive al efecto sobrenatural y estremecedor final del relato. Hacemos una breve reseña de lo que es la biografía de Edgar Allan Poe, porque ya lo conocemos de otros programas. Nació en Boston el 19 de enero de 1809 y quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Un acomodado, próspero hombre de negocios, John Allan, que vivía junto a su esposa, Frances, en Richmond, Virginia, acogió al pequeño Edgar, aunque tomó el apellido de su padrastro, pero nunca fue adoptado legalmente. Poe nunca cuestionó los valores con los cuales fue educado, a través del escepticismo ante el progreso y la democracia, exaltación de la mujer en su papel de esposa y madre, justificación de la esclavitud y idealización del feudalismo medieval y desprecio por el maquinismo. Viviendo en Londres con sus padres, estudió en uno de los exclusivos internados de Chelsea, donde aprendió a escribir latín y hablar francés. Sin embargo, los negocios del viejo continente no tuvieron éxito y los Poe regresaron a Richmond en 1820. El padrastro de Poe era un hombre huraño y nunca apoyó a Poe en su afán de ser escritor. Poe se familiarizó con el folclore de los criados negros, de las nodrizas que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombis, aparecidos y magia negra.
Era un ávido lector de cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos. Su padrastro decidió pagarle estudios universitarios con el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Se matriculó en la Universidad de Virginia, pero se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente, y a la bebida, lo que le provocaba un estado de euforia y lucidez. Durante su estancia en la universidad, Poe se interesó por todas las disciplinas, pero cuando su padrastro se negó a pagar las deudas de juego, se vio obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. Tras discutir con John Allan, Poe se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero. En 1827 publicó su primer libro, Tamerlane y otros poemas, que pasó desapercibido. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a artificiero. Pero también aquí tuvo problemas, tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831. Partió hacia Nueva York y publicó, con la ayuda de algunos antiguos compañeros de academia, su obra Poemas. En 1833 ganó un premio de $50 por la obra Manuscrito hallado en una botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton Kennedy, consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones y poemas. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. El 22 de septiembre de 1835 contrajo matrimonio con su prima de 13 años, Virginia Eliza Clem, aunque en el certificado de matrimonio se expidió meses después, aparecía registrada con la edad de 21 años. En esa época Poe tenía 26 años. En 1839 escribió Cuentos de lo grotesco y arabesco, su sexto libro, que se publicó en 2 volúmenes, que incluían algunas de sus obras más emblemáticas como La caída de la casa Usher o Ligeia. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto con su esposa y suegra a Richmond, donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. En esa época desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca, con la obra Los crímenes de la calle Morgue. Obtuvo un éxito rotundo con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El escarabajo de oro. En 1945 escribió El cuervo y otros poemas. En el 46 publicó una de sus obras más famosas, El barril de Amantillado. El 30 de enero de 1847, su esposa Virginia murió a causa de tuberculosis. Según cuentan los amigos, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con diversas mujeres, pero nunca llegó a un buen puerto debido a su difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con la bebida. A pesar del estado de desesperación en el que había caído el escritor, fue en ese entonces cuando escribió obras tan relevantes como Ulalume y un décimo y alucinado ensayo cosmogónico al que llamó Eureka, que fue el último libro publicado por Poe. En 1849 concertó un matrimonio con Sarah Mira Royster, y a pesar de que todos sus allegados lo vieran entusiasmado e incluso feliz,
Poe un día desapareció y se le perdió el rastro. El 3 de octubre de ese mismo año fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Fue trasladado por su viejo amigo James Snodgrass al Washington College Hospital, donde murió el 7 de octubre de 1849. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda cuenta que en sus últimos momentos invocó obsesivamente a un tal Reynolds, el explorador que le había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, la narración de Arthur Gordon Pym. Sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. Tanto los informes médicos como el certificado de defunción decían que había tenido una congestión o una inflamación cerebral. Está considerado un maestro de los relatos de suspenso, miedo, terror y de lo extraño. Y el relato que hoy os traigo va a dar mucho de lo que hablar, sobre todo porque tiene una potente carga filosófica y metafórica que nos va a intentar colocar en la piel del protagonista para sentir la oscuridad y la ansia de la búsqueda por la luz. Como sabéis, Lovecraft jugaba mucho con este juego de luz y sombra en sus relatos, y a veces colocaba la luz como el mal y la sombra como el bien, y lo hacía en ese juego perfecto que nos daba a pensar de que no todo lo bueno es tan bueno, ni lo malo tan malo. El relato se llama El extraño, y como he dicho, tiene muchos secretos entre líneas. Al final del relato vamos a leer varias partes sobre el por qué lo escribió y de dónde se basó para escribirlo, y extrañamente algunas están centradas en Egipto, aunque parezca que no al principio. Pero parece que algo descubrió en Egipto Lovecraft y quiso plasmarlo en este misterioso relato. Así que vamos a empezar. Este relato se titula El extraño, escrito por Howard Phillips Lovecraft. Al principio del relato, el escritor nos dibuja la existencia de un ser. No sabemos si es un ente,
un hombre, una mujer, un espíritu, no sabemos quién es. Simplemente lo describen como un ser vacío, un ser de tremenda tristeza y miedo. Lo primero que describe este ser son sus vagos recuerdos sobre su niñez, una niñez marcada por el dolor. Sin embargo, él piensa que han sido los propios dioses los que le han dado la tarea de sufrir, la tarea de permanecer en la oscuridad, en las sombras y olvidar todo recuerdo. Este ser empieza a recordar y él descubre que ha vivido toda su existencia en una especie de castillo, un castillo cuyos olores eran parecidos a cadáveres hinchados que se amontonaban a las esquinas del castillo, de los pasillos. También recuerda una insoportable humedad en la roca viva de ese castillo. El castillo estaba entre árboles. Las ramas de los árboles impedían observar la luz del sol. De hecho, jamás pudo ver la luz. Todo era el reino de la oscuridad. De vez en cuando encendía una vela y se quedaba mirando fijamente hacia ella para intentar calmar su alma y soportar un poco su existencia. Sin embargo, a pesar de todo ese panorama de tristeza absoluta, él estaba contento con su tristeza, o al menos al principio, o al menos algo internamente le decía que estaba calmado con su tristeza. Sin embargo, tenía otra voz interna, una voz que le decía que buscase la luz, aunque fuera imposible, aunque no conociese nada más que la oscuridad. Con la luz de una vela empezó a leer un montón de libros que encontraba en ese castillo, del cual ya no recuerda. Libros que le enseñaron que existía la luna, las estrellas, la luz, que existía un mundo muy diferente a lo que él mismo conocía. Entonces, la luz que le dio el aprender el conocimiento de los libros le impulsó a querer encontrar la luz. Lo único que recuerda a partir de ahí es que había gente extraña como él, no sabe decir si muy joven o muy vieja, que a veces se cruzaba con él en su camino en ese castillo. Él soñaba en la oscuridad, tendido en el suelo. Soñaba con descubrir el sol, amar la luna, los astros. De hecho, tenía tanto miedo que jamás habló, no sabía cómo era el sonido del habla humana. Nunca lo había escuchado y tenía miedo de producirlo. Era algo irracional, pero jamás había escuchado el sonido del habla, o al menos no lo recordaba. Una mañana, armado por la luz que le dieron los libros, decidió escalar la torre más alta del castillo para poder ver si así podía descubrir un rayo de luz del sol o de la luna, ya que estaba completamente tapado toda esa zona. Decidió escalar jugándose la vida con el tenue fulgor de la oscuridad, hasta que en un momento de lo más alto de la torre ese fulgor ya no estaba y solo podía confiar en su tacto, en sus manos. En lo más alto de la torre, al borde del abismo, a punto de morir, con sus manos iba tocando piedra y piedra porque no veía nada, estaba en la oscuridad. Y entonces encontró un saliente por el cual poder subir. Se extendió en ese saliente. Estaba agotado, muerto de miedo, y no podía ver ni siquiera la luna. Seguía todo a oscuras. Tras mover una baldosa y encontrar una reja de hierro que pudo también apartar, se metió por un pasillo dentro de esa torre y al fin pudo ver un rayo de la luz de la luna. Al margen de todo esto, él decidió querer ver más
y siguió escalando hasta que al final pudo estar por encima de los árboles que tapaban toda esa zona. Pero la luz de la luna no le calmó, al contrario, le produjo un inmenso terror, porque lo que descubrió al observar a lo lejos por encima de las copas de los árboles era que no eran copas de árboles, no eran árboles, era un suelo de baldosas de mármol, y él había estado enterrado, o encerrado mejor dicho, bajo tierra. El castillo estaba bajo tierra, toda esa cavidad de oscuridad era un subterráneo gigantesco. Y al poder subir y ver que había otro mundo, se encontraba andando en el suelo de otro mundo. La luz de la luna le tranquilizaba, pero empezaba a recordar cosas que él no entendía, como si hubiera vivido una vida distinta y que empezaba ahora a recordar. Caminando poco a poco, descubrió montañas, descubrió salientes, descubrió un mundo diferente a lo que él había podido imaginar por los libros, hasta que se topó con un castillo diferente al suyo. En lo alto del castillo había una ventana iluminada y se veía personas riendo, festejando. Estaban muy alegres dentro de esa habitación, por lo que decidió entrar, decidió subir hasta la habitación, decidió por fin abrazar la luz. Pero la luz le dio una bofetada, porque todas las personas que vieron a nuestro protagonista empezaron a gritar de horror. El terror era inconmensurable. Salieron corriendo, algunos salieron por la ventana y otros se tapaban los ojos para no ver a nuestro protagonista. Y él se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no quieren estar conmigo? Entonces descubrió el por qué se habían asustado todos, porque al final de la habitación había un ser horrendo, putrefacto, un ser que tenía las cuencas de los ojos salidas, desorbitadas, y que tenía un aspecto de haber muerto y resucitado, una especie de engendro de la noche. Se acercó nuestro protagonista para tocarlo con los dedos y lo único que tocó fue una superficie fría que no era más que un espejo. Nuestro protagonista era el horror y él no lo sabía. A raíz de esto empezó a recordar quién era y de dónde venía, y el borbotón de negros recuerdos se desvaneció en un caos de imágenes reflectadas. En un sueño huí de aquella fábrica encantada y maldita y corrí veloz en silencio a la luz de la luna. Al llegar al lugar de las lápidas de mármol y bajar los escalones, encontré la trampa imposible de mover, pero no lo sentí, porque odiaba el antiguo castillo y los árboles. Ahora cabalgo en el viento nocturno, con los espíritus necrófagos burlescos y amistosos, y juego durante el día entre las catacumbas de Nefrenka, en el valle sellado e ignoto de Adoz, junto al Nilo. Sé que no hay luz para mí, salvo la que derrama la luna sobre las tumbas rocosas de Nef, ni ninguna alegría, salvo los festines de Nitocris, bajo la gran pirámide. Sin embargo, inmerso en este nuevo desenfreno y esta nueva libertad, casi agradezco la amargura del extrañamiento. Porque aunque el nepente me ha calmado, sé que soy un extraño, un intruso en este siglo y entre los que aún son hombres. Lo sé desde el momento en el que alargué los dedos hacia la abominación del interior del gran marco dorado, tendí los dedos y toqué la fría y tersa superficie de cristal azogado. Aquí acaba
este relato. El relato de un ser que viene de los tiempos de Egipto, que estaba muerto y enterrado, y que su única maldición no era la propia muerte, era el perder sus recuerdos, recobrarlos porque ansiaba la búsqueda de la luz. Es la metáfora en la cual nos dice el autor cómo la luz, la vida, la calidez, la humanidad, el estar con la gente que queremos es lo que nos puede ayudar a recordar lo que fuimos, porque el tiempo es inquebrantable, el tiempo lo devora todo, el tiempo es el abismo. Ahora bien, en el relato Lovecraft hace unas menciones un poco raras al final. Nefrenka está hablando de Nyarlathotep, del faraón oscuro, encerrado en la Gran Pirámide, según la mitología de Lovecraft. Pero también nos habla de otra cosa llamada, nos habla del nepente. ¿Qué es el nepente que calma al protagonista de nuestra historia? Pues el nepente es una droga egipcia mencionada en la Odisea, que según la leyenda disipaba el dolor, aplacaba la cólera y hacía olvidar todos los males del mundo. Del griego, prefijo negativo, de pena, de sufrimiento. Muy interesante esa mención. Pero hay otra. Nos habla de los festines de Nitocris bajo la Gran Pirámide. ¿Qué quiere decir Lovecraft con esto? Nitocris fue, al parecer, la última reina de la sexta dinastía del Imperio Antiguo, en Egipto, del 2183 al 2181 a.C., y se cree que accedió al trono tras una serie de disturbios sucedidos a la muerte de Pepi II. Según Manetón, fue la mujer más bella de su tiempo, y Heródoto cuenta que se suicidó, vengándose a la vez de los asesinos de su hermano mediante un ingenioso ardid. Mandó construir un templo bajo el Nilo e invitó a los regicidas a una fiesta, y en medio del convite ordenó que se introdujese el río en la fábrica subterránea por un conducto que estaba totalmente oculto. Qué curioso, ¿verdad? Esto era algo que yo desconocía. Pero se ve que tomó referencias de Heródoto, de Manetón, referencias reales, para poner esa perlita oculta al final del relato del extraño. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué os ha parecido este misterioso relato? Es uno que tiene mucha carga emocional, sobre todo por el no saber qué está sucediendo y el intentar recordar cómo fue nuestro protagonista. Esta es la pintura de hoy. Fijaos, es un espejo dorado y dentro tenemos a nuestro protagonista descarnado. El paso del tiempo ha desdibujado su figura y solo nos ha dejado un cuerpo frágil, un cuerpo desencajado, un cuerpo que ya no tiene vida, pero que refleja el horror en su propio espejo y que queda atrapado para siempre en su retina. En fin, aquí tenéis la pintura y el relato de hoy. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.
El extraño es un cuento, un relato de terror del escritor norteamericano Howard Philip Lovecraft, nacido en 1890 y muerto en 1937. Fue publicado originalmente en la revista Weird Tales en 1926 y reeditado en la antología de 1939 El extraño y otros, The Outsider and Others. El extraño es un clásico entre los relatos de H.P. Lovecraft. Narra la historia de un ser que despierta sin memoria en medio de antiguas ruinas después de años de soledad. Con algún esfuerzo logra abrirse paso hacia un misterioso castillo donde inicialmente encuentra respuestas a sus preguntas que lo conducen a una terrible e inexorable verdad. El ser que emerge de las profundidades es un vampiro, un no muerto, acompañado por Jules y otras criaturas de la noche. Por primera vez en la historia, el relato lo narra en primera persona y es la criatura. El relato pertenece al ciclo onírico de H.P. Lovecraft. El estilo arcaico, elegante, casi romántico del protagonista se asemeja al de Edgar Allan Poe en ciertos párrafos, sobre todo en los de la apertura. El extraño es una pieza de horror exquisita, probablemente fue la mejor de H.P. Lovecraft y está aislada del resto de sus otras obras. Hay pocas conexiones con trabajos posteriores, solo las menciones de Nitocris y Nefren-Ka. La primera refiere a una legendaria reina de Egipto que además aparece mencionada en Bajo las Pirámides, y la segunda es citada en El Morador de las Tinieblas. A H.P. Lovecraft se lo considera un innovador del cuento del terror, porque aportó una mitología propia, por ejemplo en los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores que están actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Lovecraft decidió irse de Nueva York y volver a su Providence natal, donde vivió con sus tíos hasta el fin de sus días. De su estancia en Nueva York, Lovecraft continuó intercambiando correspondencia con autores como Robert E. Howard, Robert Bloch, Clark Ashton Smith o August Derleth, para quienes trabajó como escritor fantasma, con algunos de ellos formando lo que se denominó posteriormente el Círculo de Lovecraft. Dichos autores colaboraron en buena medida en el desarrollo de su propia literatura y salvaron la obra de Lovecraft del olvido. Daba largos paseos nocturnos, le invadía una profunda sensación de soledad y frustración. Durante esa época desarrolló sus obras más representativas como The Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu, 1926, At the Mountains of Madness, en las montañas de la locura, 1931, o The Case of Charles Dexter Ward, el caso de Charles Dexter Ward, en 1941. Publicó varias de sus obras en vida gracias a la revista estadounidense de género Pulp Weird Tales, de las que la primera fue Dragón. Asimismo, Lovecraft cultivó la poesía, el ensayo y la literatura epistolar. Se carteó con sus colegas de profesión durante años y dejó escrita una correspondencia que asciende a 100.000 misivas. 1.000 de estas fueron publicadas en 5 volúmenes por Arkham House. Su estilo literario es inconfundible y muy personal,
Lo caracteriza el exceso de palabras polisílabas y de adjetivos cultos como atávico, luminoso, inmemorial, arcano. Su tono siempre serio y solemne ha sido copiado en innumerables ocasiones por muchos escritores de terror, como por ejemplo por los autores del círculo de Lovecraft. Sus creaciones se han vuelto muy populares, como los dioses Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, el libro ficticio Necronomicon, o personajes como Erich Sand o Herbert West, que han aparecido en diversas adaptaciones cinematográficas. El legado de Lovecraft es muy extenso, abarca literatura, ensayo, historietas, cine, música, juegos de mesa y videojuegos. Algunos de los ejemplos más notables son, en literatura, los relatos de Stephen King, basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalem's Lot y Pesadillas y alucinaciones, el ensayo escrito por el propio H.P. Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura, el cual es además uno de los mejor considerados sobre el género de terror literario. Algunos cómics guionizados por el escritor Alan Moore, como Providence, grupos de rock and roll y de heavy metal como Metallica o Iron Maiden, que han mencionado el nombre del autor de Providence en algunos de sus álbumes principales. Juegos de rol como La llamada de Cthulhu, publicado por la editorial Chaosium, o videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner of Ice, que han basado sus temáticas en la mitología de los mitos de Cthulhu. Asimismo, el séptimo arte ha llevado numerosas veces la obra de Lovecraft a la pantalla, como por ejemplo en Reanimator, de Stuart Gordon, El color del espacio exterior, de Richard Stanley, e incluso el director Guillermo del Toro adaptó desde 2006 la novela En las montañas de la locura. Apenas fue reconocido en vida. Al día de hoy su obra ha sido traducida a más de 25 idiomas y su nombre es uno de los más relevantes en cuanto al horror de ficción se refiere. Murió en 1937 prácticamente en la pobreza debido a un cáncer intestinal. Más allá de su obra, se le considera un genio de la literatura de terror y uno de los escritores más influyentes del género fantástico del siglo XX. Las fuentes en las que me basé para hacer este programa son es.wikipedia.org, elespejogótico.blogspot.com, es.babelio.com, lecturia.org, campus.org.edu.ar, historia.nationalgeographic.com.es, lapalabraenelUmbral.com.ar, es.411answer.com, www.gradesaver.com, www.textos.info, literatura castellà.blogspot.com, rieporadentro.blog.com, www.lecturalia.com,
www.educacion3.0.com, www.biografiasyvidas.com, historia.nationalgeographic.com.es, es.bookmate.com, www.sendalibros.com. Los canales de YouTube: audiolibros, cuentos para escuchar, ANC Beats, Nafgar y VM Gran Abismo. Hoy, en la sección de los poetas elegidos, donde siempre escojo 2 poemas del grupo literario, escribiré Poesía para ti de Iván Cosme. Tomé 2 poemas preciosos que me fascinaron, ambos. Uno habla de las reflexiones que nos hacemos cuando estamos a solas sobre la vida y la muerte, pero hace una conclusión de que lo más importante no es la muerte, sino lo que dejamos morir estando en vida, cuando no cumplimos lo que deseamos, nuestros verdaderos sueños. Ese es el verdadero morir del ser humano. Nuestros miedos internos. Es de Luisa Fernández, de La Plata, Argentina. El otro poema es de autoría de Marta Pombo, de Uruguay. Su título es Semiluz y habla de todo lo que ella le pide al ser amado, que sea su luz, su guía, sus manos que le enseñe a amar, que sea esa mano en los momentos de tormenta, que sea parte de su vida. Precioso, hermosísimo poema de amor. Y después un poema muy cortito de mi autoría. Espero que les agrade. Los dejo en compañía de las letras, que siempre hablan por sí solas. Nuestros miedos internos. Los interrogantes que nos hacemos sobre la vida y la muerte siempre son los mismos. Son los viejos temores que nos asaltan en la desolación de la noche, en un lecho vacío y sin tener a quien acudir, en el más tétrico de los silencios. Cuando las sombras cobran una dimensión que nos paralizan, como cuando éramos niños, en penumbra, en el profundo silencio, cuando los pensamientos hacen una escalada hacia los viejos miedos de antaño. Siempre está esa línea imperceptible de la duda que juega un devaneo en un paso de comedia entre la vida y la muerte. Nos volvemos vulnerables, como un recién nacido que se enfrenta a la vida. El amanecer llega
para disipar nuestros temores. Nos devuelve la fe para darnos cuenta que la gran tragedia de la vida no es la muerte, es lo que dejamos morir en nuestro interior cuando estamos vivos y dejamos morir nuestros sueños sin luchar por ellos. Nuestro espíritu muere 1000 veces con una triste desolación, con sabor a muerte. Nuestros miedos internos. Luisa Fernández. Derechos reservados, de autora. La Plata, Argentina. 3 de julio de 2023. Diosma Patricia Davis, en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Sé mi luz. Sé mi luz, la que con tu mirada se refleja en la mía y me enamora el alma. Sé mi luz, mi guía para buscar dentro de tu alma la mía. Sé mi luz, que tus manos sean mi guía, recorriendo mi cuerpo centímetro a centímetro. Enséñame a amar, a sentir el amor renacer nuevamente en mi corazón con cada caricia, cada beso tuyo, con mi boca entre tus labios, sintiendo ese deseo que no sé explicar, pues lo sabe mi corazón. Sé mi luz, ese secreto prohibido de los dos, inalcanzable como la luna misma, pero tan sincero y puro, tan del alma. Sé mi luz, la que ilumine a la luna y descubras que allí permanecen mi gran secreto, mi más lindo sueño. Sé mi luz, mi amor, en mis tormentas, miedos y dudas. Sé mi luz, mi deseo fortuito, la fuente que inspira el más bello torrente de sentimientos que atrapa mi corazón y le da vida junto al tuyo, amado mío. Querubines y ángeles, danza de luces en donde cada una es una parte de mí, de mis ilusiones y sueños, sueños de los dos. Cada partícula de mí vive en ti, soñando, amándote, imaginándote, mi amor, que estás conmigo en sueños. Tan solo te pido, sé mi luz. Sé mi luz. Marta Pombo. Derechos reservados, de autora. Uruguay. Diosma Patricia Davis,
desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina, en voz y edición. Tu corazón despierta. Hoy es un nuevo día. Tu esperanza está latente. Tu corazón se despierta y está dispuesto a latir. Puedes sentirte abatido o que alguna pena tengas o que quizá una duda es quien marque tu existir. Mas él seguirá latiendo pese a todo lo que digas. Tendrá torrente en su sangre, mientras lo puedas sentir. Uno a uno en sus compases, que a tu ser le den sentido, música digna a tu esencia, y que así sea feliz. Tu corazón despierta. Diosma Patricia Davis. Derechos de autora reservados. 14 de abril de 2023. Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.